Primero agradecerle a Matías el estudio y la presentación y a la unidad estadística que dirige Carolina da Silva, que está por acá, y un equipo de trabajo que, como decía bien Matías, lo interesante de esto es que se va acumulando una experiencia y un know-how que es transferible, es decir, que queda como capital de la unidad estadística y del Ministerio, por lo tanto. En ese sentido, tomo la palabra del PNUD en el sentido de poder seguir avanzando en cooperaciones de este tipo, que además son interinstitucionales, porque la presencia del rector de la Universidad, de Rodrigo Arim, que bien valoramos, habla también de un esfuerzo interinstitucional de acumulación de conocimientos y de elementos que nos ayudan a dar luz sobre fenómenos muy relevantes y a anunciar de paso que a la brevedad, no sé cuánto, pero vamos a tener una nueva presentación ya sobre el conjunto del análisis del impacto de la pandemia en el empleo, que ese era el foco del trabajo de fondo. Esto es un subproducto, como decía bien Matías, porque nos llamó mucho la atención y había que estudiarlo y tratar de entenderlo, porque es un fenómeno que se desvía de la tendencia regional e incluso probablemente a nivel mundial en términos internacionales. Bajó la informalidad y eso en sí es una buena noticia, siempre que no haya sido la continuidad de lo que ocurrió en la primera instancia, que era que el problema es que arrasó con el mercado laboral la pandemia, entonces mucha gente se fue. Pero como quedó demostrado, acá tenemos un impacto genuino, hay una reducción real. Yo creo que está vinculado con la red de protección social preexistente. O sea, el Uruguay es un país que viene acumulando, digamos, desde hace décadas, muchos instrumentos crecientes cada vez más amplios en materia de cobertura y protección social. Entonces, en otros países de pronto esa alternativa no aparecía disponible o estaba reducida a poca gente. Yo siempre recuerdo cuando tuvimos el impacto brutal de marzo, leyendo un informe de OIT, decía que en América Latina solo el 17% de los trabajadores latinoamericanos tenían cobertura por riesgo de desempleo, solo el 17%, y que si restábamos Chile y Uruguay, la cifra bajaba al 7%. Uruguay tiene, si sumamos a los trabajadores formales privados, a los funcionarios públicos, tenemos casi 2/3. Eso habla de una red de protección muy abarcativa y me parece que una de las pistas que da Matías, sin pretender que sea exclusiva como explicación total, pero sin duda que un componente estuvo en que se valoró que ser formal es mejor que no serlo, contra una instancia anterior en términos de normalidad, donde la formalidad quizás no se veía como tan relevante, porque los beneficios, es cierto que la gente joven dice yo no me voy a jubilar nunca, entonces no piensa en esos términos, y sin embargo cuando vino la tormenta perfecta, el techito donde refugiarse fue en muchos casos atado a una situación de formalidad. Entonces, digo, tenemos que estudiar por qué tenemos una informalidad tan desigual por departamento, porque es impresionante y sobre todo está concentrada en la frontera con Brasil. Entonces hay que analizar qué es lo que está pasando allí, porque además tenemos una informalidad mucho más baja que en Montevideo en algunos departamentos también. O sea, lo que decía Matías, en realidad el interior no es un componente homogéneo, al contrario, es bien diverso y eso es parte de lo que el Uruguay tiene que incorporar definitivamente, que no tenemos una dicotomía, sino que tenemos realidades, a pesar de nuestro tamaño, heterogeneidades importantes que hay que estudiar. Y lo último, nosotros decimos, bueno, ha bajado la informalidad, buena noticia, el Banco de Previsión Social lo mira con mucho interés. ¿Qué nuevos instrumentos tenemos que impulsar para generar caminos de
de accesibilidad a la formalidad o atractivos que permitan que los formatos que tenemos de formalidad sean más accesibles para más gente. Yo creo que esto hay que aprovecharlo, es una instancia en donde quedó en evidencia, es muy importante que la gente de alguna manera lo conozca, y por eso era importante hacer la presentación pública de este subproducto del estudio, pero sobre todo tenemos que decir, bueno, sigamos los caminos que de alguna manera convierten más atractiva la formalidad, porque la formalidad al final es beneficios y protección para los trabajadores. Y ese es el objetivo de cualquier sistema de mercado laboral que sea lo más beneficioso posible. Así que nada, muchas gracias y nos vamos a ver pronto con el estudio más general sobre el impacto de la pandemia en el empleo. Muchas gracias.